Bueno, muchas gracias a todos. Han pasado varias cosas en los últimos días, así que en lugar de dar unas palabras, vamos a ir directo a las preguntas. Empezamos entonces con William Aguilar de Canal 21. Buenas tardes, presidente. Conocer primero su valoración el hecho de que la Asamblea Legislativa sigue estando en deuda, es decir, 91 millones de dólares para el plan de control territorial, para la fase 2, pero también el presupuesto general de la Nación y a eso aunado los 109 millones que el BCE aprobó. También no considera, quisiera conocer su valoración, presidente, en el sentido de que ¿considera usted que esto le genera desgaste a la Asamblea Legislativa el hecho de no aprobar este tipo de presupuesto general, más lo de la fase 2 y 3 del plan de control territorial, presidente? Claro, muchas gracias. Sí, la Asamblea tiene varias deudas pendientes con la población, no únicamente estas tres. Nosotros vimos como, por ejemplo, todavía no se ha aprobado la ley que tiene que sustituir la inconstitucional ley de amnistía, de acuerdo a la orden de la Sala de lo Constitucional. Incluso, para que veamos la deuda tan larga que es, fue la anterior Sala de lo Constitucional la que ordenó que la Asamblea generara una nueva ley. Y todavía para no generar, aunque declaró la ley de amnistía como inconstitucional, para no generar el vacío legal, la anterior Sala de lo Constitucional le dio un año. Y dijo, bueno, es inconstitucional, pero para no generar un problema más grande políticamente, le vamos a dar un año de vigencia para que la Asamblea tenga tiempo, un año entero, y puedan aprobar una nueva ley que venga a sustituir a la ley de amnistía inconstitucional. La Asamblea empezó a trabajar hace, un año antes de que saliera la anterior sala, terminó el año en julio de este año, y luego no la han todavía terminado, pasó el año, pasó julio, agosto, septiembre, octubre, y ahora ya estamos en noviembre y todavía no la han aprobado. Tampoco se ha discutido el tema de la reforma de pensiones, que es un tema que está pendiente también y que la población está esperando que se apruebe y que se haga algo con respecto al sistema de pensiones actual, que no tiene aprobación de la población. Es decir, si nosotros salimos a la calle y preguntamos quiénes aprueban el sistema de pensiones así como está configurado actualmente, probablemente nos vamos a llevar un 95, 97, 99% de la población que va a decir que está en contra. Por lo tanto, la Asamblea debe determinar un proyecto de reforma a la ley de pensiones. Y así hay un montón de deudas. Se tardaron, dejaron a Céfala, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, luego escogieron inconstitucionalmente al actual titular. Y hay 3 de esas deudas que tiene la Asamblea que tienen que ver con el Ejecutivo, que son las que tú mencionaste. Una de ellas es el presupuesto general de la Nación, que esto tiene que ver con todo el país. Ahí en el presupuesto general de la Nación está el incremento para la compra de medicamentos, por ejemplo. Y hemos duplicado la cantidad de compra de medicamentos para garantizar el abastecimiento total de medicamentos. Ahí tenemos también en ese presupuesto 30 millones de dólares para la reconstrucción de escuelas, para reconstruir todas las escuelas que están cayéndose en nuestro país y nuestros niños están yendo a estas escuelas que se están cayendo. Ahí está el presupuesto para remodelar una gran cantidad de ellas. Está también el presupuesto dentro, a la par, va una reforma que se está discutiendo aún, es una reforma a la ley del CESC. Nosotros prometimos quitar el CESC y lo vamos a hacer, pero antes de eso tenemos que garantizar que los egresos que comprometió el gobierno anterior con el CESC sean cubiertos con otro ingreso, para no dejar desprotegidos a los policías y a los soldados que reciben sus bonos del CESC. Entonces pasamos una reforma a la ley del CESC en donde le pedimos a la Asamblea Legislativa que se reforme esa ley para que únicamente sea usado el dinero para seguridad. Porque se dio mucho en el gobierno anterior de que se utilizaba el CESC como una especie de caja chica del gobierno y se utilizaba casi que para cualquier cosa. Ahora se está pidiendo una reforma a la ley para que se utilice únicamente para seguridad y posteriormente pasaremos, primero Dios, en el próximo año a un cambio donde podamos reconstituir los ingresos o hacer una modificación para que el que pague el CES sea únicamente las empresas y no la población en general, como lo dijimos en campaña, de que no lo pague la gente, pues cuando recarga o cuando compra un teléfono, cuando compra una computadora o cuando paga su conexión a internet o cable, sino que
la paguen las empresas que no han tenido ningún problema en pagarlo. La siguiente pregunta. No, perdón, solo quería terminar la otra es de que aún no han aprobado los 91 millones de dólares de la fase 2 del Plan Control Territorial. Hemos escuchado cómo los diputados, políticos, analistas, opinólogos, etcétera, dicen siempre, es que le falta la fase preventiva del plan. ¿Dónde está la fase preventiva? ¿En qué se diferencia con la mano dura? Ya dijimos 1000 veces cuáles son las diferencias de la fase 1 con la mano dura o la supermano dura. Pero, además de eso, una de las diferencias sustanciales es la prevención, que se financia con la fase 2. La fase 2 está en implementación ahora y se ha estado en implementación todo este tiempo, pero necesita para robustecerse y estar al 100% este financiamiento de 91 millones de dólares, que además ya fue aprobado por unanimidad en la Junta de Gobernadores del BESI, y ahora pues solo falta que los diputados lo aprueben. También, como nunca aprobaron la fase 2, que se les llevó hace meses, se les montó ya la fase 3, que son los 109 millones de dólares, también aprobado por unanimidad del BESI, que tampoco aprobó la Asamblea Legislativa, y es porque ya se les va montando por esa misma mora de la Asamblea Legislativa. Entonces, al final, yo sí quisiera hacer un llamado, también está ahí pendiente el aumento a los policías y a los soldados a partir del 1 de enero del 2020, a todos los policías, a todos los soldados, a todos los miembros de la Fuerza Armada, a todos los miembros tanto administrativos como operativos, también incluye custodios de centros penales, a todos ellos incluye el aumento se ha hecho de una forma de que no tenga descuentos, es decir, que el aumento se pone de una forma distinta para que no tenga descuentos de ley y que vaya íntegro a los miembros de la Fuerza Armada, policías y custodios de centros penales. También ahí están las 1.209 plazas nuevas para todos los médicos de año social y médicos internos del sistema público de salud. Ahí están las 1.209 plazas que se necesitan para que todos tengan derecho a una remuneración pequeña, pero por lo menos eso es un avance. Está ahí también el presupuesto, están todas las obras de camino, de construcción que vienen en el próximo año, la conexión con municipios que todavía tienen sus accesos de calles de tierra para que no sea así. En fin, ahí está todo eso. También hay un financiamiento aprobado por el Banco Mundial de 200 millones de dólares, que básicamente un Fomilenio casi, y que iba directamente en obras para los municipios que son gobernados por AREN y por el FMLN en su gran mayoría. Y sin embargo ahí está en la Asamblea, dudo que pase. Espero que en el tema de seguridad, por lo menos ya que es tan importante y prioritario para la población, espero que por lo menos ahí sí cumplan con su mandato constitucional de trabajar por la población. Vimos cómo cerraron esa comisión absurda que tenían, y qué bueno, pues yo dije que la dejen abierta para que desfile la prueba, pero realmente no son ellos los jueces como para que desfile la prueba ahí, y lo que deberían de hacer es ponerse a trabajar para las cosas buenas que necesita el pueblo salvadoreño, entre ellos los 91 millones para la fase 2, los 109 millones para la fase 3 del Plan Control Territorial, que es toda la modernización y tecnología para la Fuerza Armada y para los policías, y el presupuesto general de la Nación, que pues no puede funcionar el país sin el presupuesto general de la Nación aprobado, y yo quisiera que se aprobara antes de que terminara noviembre, aparte de que así no se van de vacaciones antes de aprobarlo, pero aparte de eso, como una señal a los mercados internacionales y a las calificadoras de riesgo, de que El Salvador, si bien podemos tener discusiones políticas, a la hora de temas de país, estamos dispuestos a ponernos todos a empujar la carreta para el mismo camino. La siguiente pregunta a cargo de Gabriel Campos, de la Prensa Gráfica. Buenas tardes, presidente. El pasado sábado, usted, desde el Ejecutivo se expulsó a diplomáticos venezolanos del país, y esto se une a otras acciones que se habían tomado también en contra del gobierno de Nicolás Maduro, como el desconocimiento en la OEA y que el país también se adhiriera al Grupo de Lima en el pasado. ¿Por qué esperar 5 meses, presidente, para expulsar o para no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro cuando esto había sido, en palabras suyas, previo a la toma de posesión? Y si, en todo caso, El Salvador busca formar parte, junto a otros más de 50 países, del aislamiento al régimen de Nicolás Maduro. Sí, creo que es totalmente válida la pregunta. La verdad es que no debimos de haber esperado 5 meses. Es decir, probablemente debimos de haberlo hecho antes. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada.
estuvimos ocupados, digamos, haciendo otras cosas, pero ahora sí lo hicimos con contundencia y tú lo dijiste bien. De hecho, lo debimos haber hecho antes. Y es algo que vinimos diciendo desde antes de ser presidente. Cuando era presidente electo, lo dije varias veces, nosotros desconocemos al régimen de Nicolás Maduro. Y creo que todo este tiempo que pasó, no estábamos siendo coherentes, porque decíamos que no lo reconocíamos, pero ahí teníamos la embajada. Decíamos que no lo reconocíamos, pero ahí teníamos a los diplomáticos trayendo lo que se llama la maleta diplomática, que es básicamente una maleta sellada que no se puede abrir de acuerdo a la Convención de Viena, en donde no sabíamos qué venía ahí adentro. Podía venir diferentes tipos de cosas para partidos políticos, dinero, etcétera, y no se puede abrir la maleta diplomática. Con inmunidad, con privilegios. Y teníamos una embajada entera con una sede diplomática que prácticamente, aunque el presidente estuviera diciendo una y otra vez que no reconoce o desconoce al régimen de Nicolás Maduro, pero tiene su representación diplomática ahí, tiene sus diplomáticos ahí, entran y salen como Juan por su casa los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro. Y al final entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? Entonces sí, acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente fuerte de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces lo que hicimos el sábado fue un acto de coherencia. Ya lo había dicho yo anteriormente, antes de ser presidente, lo había dicho ya siendo presidente, habíamos votado en la OEA varias veces, junto con la gran mayoría de países de América. Ojo, no solo estamos hablando de 1, 2, 4, 10, 20 países, estamos hablando de casi todos los países de América. Y habíamos votado con ellos, habíamos votado por el TIAR, habíamos votado para aislar el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces, si bien lo habíamos dicho, habíamos hecho acciones incluso para aislar el régimen junto con nuestros demás compañeros de la Organización de Estados Americanos, pero no habíamos hecho una acción contundente como era la expulsión de los diplomáticos, como en muchos de los países que también han desconocido el régimen de Maduro, incluso formalmente, pero tienen su embajada ahí en sus países y no han expulsado a sus diplomáticos. Creo que también eso es una incoherencia. Entonces nosotros, en un acto de coherencia, tarde tal vez, lo deberíamos haber hecho hace 5 meses, pero bueno, lo hicimos el sábado, ordenamos la expulsión de los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro. Y vamos a aceptar diplomáticos que envíe el presidente encargado. Hago la hincapié en encargado, porque hay gente que nos dice, ¿y por qué usted desconoce a Nicolás Maduro porque no ha sido electo democráticamente, pero reconoce a Guaidó, que tampoco ha sido electo? Lo que sucede es que en la Constitución venezolana, y esto pues yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, cuando no hay presidente, se encarga un presidente para el efecto de poder manejar el Estado mientras se convocan elecciones libres, democráticas y por supuesto supervisadas por la comunidad internacional para que tengan validez y legitimidad. Entonces, nosotros reconocemos al presidente encargado de Venezuela para que pueda convocar a elecciones libres y democráticas. Si los venezolanos escogen a Maduro, pues ni modo, aunque no quisiéramos, lo aceptaríamos. Evidentemente no lo van a escoger, no tienen el 10% de aprobación. Pero hipotéticamente en un universo paralelo, si lo escogieran, pues bueno, sería el mandato soberano del pueblo venezolano. Pero, lastimosamente, el pueblo venezolano no ha tenido la oportunidad de tener elecciones libres, y es por eso que nosotros no solo expulsamos a la delegación, sino que invitamos a la otra delegación para poner más presión internacional sobre el régimen, y hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido al régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Es un poco incoherencia, yo la acepto, yo la tuve, pero ya no la tenemos, gracias a Dios. Incoherencia de desconocer un régimen y permitir una sede diplomática con inmunidad y con todas las prestaciones y privilegios que tiene una sede diplomática. La coherencia es, si se desconoce el régimen, pues hay que expulsar a sus diplomáticos. Ellos, en represalia y en reciprocidad, como dicen ellos, expulsaron a nuestros diplomáticos. Pero como nosotros desde el inicio desconocimos el régimen, nunca nombramos funcionarios para la Embajada de Venezuela. De hecho, el 100% de funcionarios de la Embajada de Venezuela fueron nombrados por la administración de Sánchez Serén, los amigos
de Nicolás Maduro. Es decir, que Nicolás Maduro, en su intento de reciprocidad, como dice él, expulsó a sus amigos. Tanto que yo no sabía quién era el embajador y pregunté, bueno, ¿quién es el embajador? Y me pasan la ficha. El embajador, FMLN totalmente, estudió en Moscú en el tiempo de la Unión Soviética, ni siquiera en el tiempo de Rusia, en el tiempo de la Unión Soviética, unos años después de la crisis de misiles de Cuba. Fue embajador en Cuba desde el 2009, cuando entró el gobierno de Mauricio Funes. Ahora era embajador desde el gobierno de Salvador Sánchez Serén en Venezuela, y obviamente escogían muy bien a sus mejores cuadros para enviar a Cuba y a Venezuela. Y bueno, pues ahora su compañero y amigo y camarada Nicolás Maduro lo acaba de expulsar del país y le dio 48 horas, ¿verdad? Que se fuera rápido. Entonces, yo creo que es un acto de coherencia. Sí acepto que debimos de hacerlo antes y hago un llamado a los demás países que también han desconocido al régimen de Nicolás Maduro, pero que aún tienen sus sedes diplomáticas con todos los privilegios que eso les da, pues que hagan ese acto de coherencia y que expulsen a esa sede diplomática de un régimen que ya desconocen. A continuación, Eric Alfaro de Canal 12. Buenas tardes, presidente. Una consulta solamente, ¿cuántos casos tienen listos para presentar ante las CICIES y si tienen más casos de corrupción del gobierno del FMLN, tipo como el caso del Chaparral? Sí, bien. Las CICIES ya nos ha requerido información. Ahorita el vocero interino, Ronald Ochaeta, ha sido ya nombrado como vocero, bueno, fue ya nombrado hace varias semanas como vocero interino de la CICIES. Ya tiene su sede. Voy a dejar que él lo anuncie, pues no debo ser yo, debe ser el vocero de la CICIES quien lo debe anunciar en su momento, aunque yo le di retweet al tweet de ellos. Ya nos han requerido información para casos. Ya hemos entregado información del caso del Chaparral, que es uno de los más sonados. Incluso ahorita que hemos estado inaugurando y promoviendo nuevos proyectos de energía, estábamos en el proyecto Bósforo, por ejemplo, de energía, que es una inversión estadounidense y guatemalteca. En El Salvador son 100 megavatios, y 100 megavatios de energía solar costaron 160 millones de dólares. 100 megavatios de energía solar costaron 160 millones de dólares. Ojo, energía solar 100% limpia, que no genera CO2, no tiene huella de carbono, totalmente moderna, ni siquiera es solo renovable, sino que además es 100% ecológica, a diferencia de la hidroeléctrica, que si bien tampoco deja huella de carbono, tiene cierta afectación sobre los reservorios de agua, la agricultura, y luego cuando hay descargas, en algunos de los casos en El Salvador, por lo menos en las presas más grandes que tenemos, incluso tenemos inundaciones en el Bajo Lempa. Algo que no causa una planta de energía solar. 160 millones de dólares para generar 100 megavatios. Solo para hacer una comparación, la presa del Chaparral nos va a costar a los salvadoreños, por la corrupción que tuvo, 700 millones de dólares, o sea, 5 veces más que la planta Bósforo de energía solar. 5 veces más, y en lugar de generar 100 megavatios, va a generar 67 megavatios. Es decir, va a costar 5 veces más y va a generar 2/3 de la energía. Solo para que vean el nivel de descario y de corrupción que tuvo la presa de Chaparral. Eso ya fue enviado a la CICIES. Incluso hay una trazabilidad de un dinero que la empresa constructora pasó a su filial en Colombia, luego su filial en Colombia pagó a una empresa en Panamá, y luego esa empresa en Panamá depositó el dinero en la cuenta de un spa aquí en El Salvador de la ahora esposa de un expresidente. Luego, otro de los casos que hemos enviado ya información es sobre el Citrams. Como ustedes saben, el Citrams ya fue en la parte civil condenado, el exministro de Obras Públicas, ya fue condenado en la parte civil, pero ahora falta la parte penal. Entonces hemos enviado la documentación del Citrams para que los analistas de la CICIES y posteriormente o paralelamente en la Fiscalía se vea ese caso. Y el otro caso hay 2 casos más, uno me voy a referir a él, el otro no puedo porque está demasiado cerca, digamos, y no quiero alertar a los involucrados. El otro que sí me puedo referir es a la partida secreta del expresidente. También hemos recabado información para enviarle a las CICIES
sobre ese caso. Y el cuarto, esperaré que dé resultados antes de decirlo. Los otros tres creo que están en una etapa, en el caso de Chaparral judicializada, y en el caso del Citrams y en el caso de la otra, pues está en una etapa, en el caso del Citrams ya condenado civilmente, en el caso de la partida secreta, pues está en una etapa inicial. Así que creo que puedo referirme a ellos. Pero sí, lo importante es que la población debe saber que la CICIG ya está trabajando. Tengamos un poco de paciencia. Yo sé que todos quisiéramos ver a todos los corruptos tras la reja ya mañana, pero démosle un poco de paciencia. Ellos van a trabajar con todas sus capacidades, con apoyo internacional, y quiero agradecer al fiscal general de la República porque ha abierto sus puertas de par en par para trabajar de la mano con la CICIG. De hecho, tuvo su propia, han hecho su propio convenio que están redactando con la Organización de Estados Americanos para poder trabajar de la mano con la CICIG directamente sin tener que pasar por el Ejecutivo, lo cual me parece excelente. Y creo que esa es una apertura positiva para que las CICIG tengan más rango de acción y pueda dar más frutos, que al final lo que la población quiere es ver corruptos tras las rejas y que devuelvan el dinero que se robaron. Básicamente son las dos cosas que uno puede esperar de las CICIG. Bueno, y también la preventiva, de que los demás funcionarios digan, mejor no hago lo mismo porque me puede pasar lo mismo que le pasó al otro. Entonces, básicamente son las tres cosas que la CICIG puede darnos de frutos, y pues tengamos un poquito de paciencia en que se den esos frutos. Yo sé que están trabajando y están avanzando en ellos. Seguimos con Merlin del Cid, de CNN. Presidente, buenas tardes. Como usted decía al inicio, han pasado varias cosas y por eso tengo tres preguntas puntuales. Uno, ¿qué responde a Maduro, que dijo que la historia lo iba a alcanzar y que lo iba a dejar como el pelele de Estados Unidos y que se estaba pegando a la agenda de los Estados Unidos? Dos, si me confirma si va a China. Si es así, ¿cuándo y cuál sería el objetivo de la visita? Y también me gustaría saber si reconoce usted el triunfo de Evo Morales en Bolivia por las condiciones en las que se dio el recuento de votos. Bien, en el caso de Maduro yo creo que hay una cosa que me agrada que dijo. Dijo: de la historia no te salvas. Bueno, ojalá, porque yo creo que para las personas que venimos no a robar, no a matar a su pueblo, como en el caso de él, pues lo único que nos queda es dejar una huella en la historia de nuestro país. Entonces ojalá y tenga razón en eso y que de la historia no me salve y que por lo menos dejemos una huella en la historia de nuestro país. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural, tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes. Y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que no haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, yo hago símiles, por ejemplo, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80.
y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor. Y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que dio un par, creo que dio como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien. Pero allá salía contento, estaba riéndose en una manera, estaba carcajadas de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando uno está en su salsa, se nota, ¿no? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los 80s, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro, porque ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación o pasaba algo, una manifestación en Venezuela y contra el régimen de Maduro e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Y todo esto uno dice, cuando decían Yankee Go Home, cuando atacaban a Estados Unidos, cuando acusaban a Estados Unidos de imperialistas, etcétera, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños. Entonces yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Y uno se pone a preguntar, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños de atacar a los Estados Unidos para defender el régimen de Maduro? Teniendo 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar, la mayoría de nuestras exportaciones van para Estados Unidos, la mayoría de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Nuestra economía casi que depende de Estados Unidos. Si Estados Unidos se estornuda, a nosotros nos da neumonía. La mayor cantidad de empresas que invierten en El Salvador internacionales son de Estados Unidos. Los mayores empleadores en El Salvador son empresas estadounidenses. Y entonces, y uno dice, bueno, ¿quién va a pelearse con Estados Unidos? Ojo, perdimos la ayuda internacional, que gracias a Dios en este gobierno logramos recuperar. Perdimos el TPS en ese gobierno, que gracias a Dios logramos una extensión, llámenle de permisos de trabajo y de residencia si quieren, pero le dimos tiempo a nuestros hermanos, 1 año y 1 año adicional únicamente para los salvadoreños. Entonces uno se pregunta, ¿castigaban a los salvadoreños? ¿Castigaban la relación más importante que podemos tener? Y no porque yo quiera, o porque yo diga, o porque a mí me guste, sino porque así es. Por tener una relación que les daba a los salvadoreños nada, pero a ellos mucho. Porque esos cientos de millones de dólares que vinieron de dinero robado venezolano y vinieron a parar a cuentas de dirigentes del FMLN, pues hombre, eso no es gratis. Y a cambio fue la soberanía de nuestro país que se le vendió a Venezuela. Ahí sí se le vendió la soberanía de Venezuela y ahí sí teníamos un pelele de Nicolás Maduro. En el caso de El Salvador, nosotros lo que tenemos es un gobierno que trabaja para su pueblo. Cuando yo fui a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a Nueva York, y salí de mi reunión con el presidente Trump, estaba afuera un grupo de salvadoreños tepecianos, del otro lado de la calle, la policía no los dejaba pasar. Entonces yo crucé la calle, me salté la barda y me empecé a saludarlos a ellos. Y me dijeron, presidente, necesitamos ayuda. En unos meses nos van a sacar, nos van a deportar. Y aunque nos quedemos y no nos logren deportar, no vamos a tener permiso para trabajar. Uno me decía, yo tengo una hipoteca de mi casa, ¿cómo voy a hacer para pagarla? Uno me decía, yo tengo un negocio, ¿cómo voy a hacer? Lo tengo que vender. Y no tengo tiempo para venderlo, voy a tener que rematar. Otro me decía, en mi trabajo es mejor que me vaya porque mi permiso de trabajo se termina en diciembre. Y entonces nosotros, todo el mundo decía que era imposible, que no se podía. Yo incluso, para ser sincero, pensé que iba a ser, si no imposible, porque nada es imposible para Dios, pero muy, muy difícil. Empezamos a trabajar y logramos, llámenlo como lo llamen, que se extendiera 1 año hasta el 4 de enero del 2021 y además 1 año adicional para los salvadoreños, en el peor de los casos que se perdieran los juicios. Yo digo, hombre, gracias a Dios se logró eso.
Gracias a Dios se recuperó la ayuda de los Estados Unidos. Gracias a Dios bajaron la alerta de viaje para que puedan venir turistas a El Salvador, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países que toman de referencia la alerta de Estados Unidos. Y entonces, nuestros 3 millones de compatriotas en Estados Unidos sé que lo agradecen. Los millones de salvadoreños que reciben remesas sé que lo agradecen. Y todos los demás, lo agradezcan o no, deben de entender que es vital para nuestra economía. Si Estados Unidos nos pusiera aranceles mañana y dijera, bueno, así como le pusieron a China y le pusieran 25% de aranceles, perdemos 80,000 empleos en una tarde. ¿Y qué pasa con esas 80,000 familias? Entonces, lo que tenemos en El Salvador es un gobierno que trabaja por los salvadoreños. Y por eso necesitamos fortalecer, y lo hemos hecho, y le hemos dado vuelta 180 grados a las relaciones con Estados Unidos, pero no solo hemos fortalecido las relaciones con Estados Unidos, hemos fortalecido las relaciones con México. México ya nos dio, dijeron que eran 30, pero nos enviaron 31 millones de dólares para el proyecto Sembrando Vida. Ya estamos negociando otro compacto de ayuda para continuar el proyecto Sembrando Vida de México. Hemos fortalecido las relaciones con México. He ido ya en 2 ocasiones oficialmente a reunirme con el presidente de México. Me he reunido otras veces con el canciller Ebrard aquí en El Salvador, incluso cuando lanzamos el programa. Hemos fortalecido relaciones con países, por ejemplo con Colombia, que tiene varias empresas aquí en El Salvador. La Unión Europea había cancelado la ayuda a El Salvador. Y aquí vino la representante de la Unión Europea a decirlo en una conferencia que tuvimos ahí en el Salón de Honor. Y ella dijo, la cancelamos porque en el gobierno de Mauricio Funes transfirieron fondos de la cooperación europea para la partida secreta del expresidente y ya sabemos para qué usaron el dinero de la partida secreta. Entonces ellos nos dieron la salvedad que éramos un nuevo gobierno y nos dijeron, hagamos una cosa, si ustedes se comprometen a no utilizar fondos de la cooperación para la partida secreta, nosotros reanudamos la cooperación. Y nosotros dijimos, no solo vamos a hacer eso, aparte de hacer eso, vamos a cumplir una promesa que le hicimos a los salvadoreños de que vamos a eliminar la partida secreta. Y se puso tan contenta la representante de la Unión Europea ahí en la conferencia de prensa que frente a todos los medios, frente de ustedes dijo, no puedo creer lo que estoy escuchando, pero ya que estoy escuchando eso, ahorita me comprometo con 23 millones de euros adicionales para financiar la fase 2 del Plan Control Territorial. O sea que ahora el Plan Control Territorial va a tener el dinero que habíamos asignado, más los 91 millones, si lo aprueba la Asamblea Legislativa, más 22 millones de euros que nos va a dar la cooperación de la Unión Europea, más toda la demás cooperación que está viniendo de Europa. Ahorita estuvo la canciller con el embajador de la Unión Europea precisamente haciendo un programa contra el maltrato y el abuso contra los niños y las niñas financiado por la Unión Europea y vienen otros proyectos también financiados por la Unión Europea gracias a que quitamos esa corrupción que la Unión Europea descubrió que se habían ocupado sus dineros para transferirlos a la partida secreta. En el caso de China, nosotros todavía no tenemos un viaje confirmado, no hemos confirmado viajes a China. Sin embargo, creo que ha sido una relación que ha ido evolucionando. Empezó muy mal, realmente por lo que ustedes ya conocen de qué pasó en la administración anterior, en la campaña, etcétera. Pero es una relación que ha ido en evolución. Todavía no tengo noticias sobre eso. Vamos a esperar que continúen, estamos en conversaciones con ellos y pues cuando tengamos algo en concreto lo vamos a comunicar. Y Bolivia, sí. Bien, nosotros, cuando El Salvador debe tratar de no meterse en asuntos de otros países, al menos que sea demasiado necesario. Es decir, urgente. Se empezaran a ver, por ejemplo, cuando recuerdan hondureños que estaban siendo asesinados por el gobierno, nosotros nos pronunciamos inmediatamente. Ahorita la situación se ha calmado. Entiendo que van a elecciones y pues serán los hondureños los que van a elegir al presidente. Si se diera un caso como el que se da en Venezuela, por ejemplo, pues nosotros evaluaríamos hacer un desconocimiento como lo hemos hecho con Venezuela. Ustedes saben, por ejemplo, que no tenemos buenas relaciones con Nicaragua, pero no hemos llegado a hacer un desconocimiento porque el país debe de tratar las mejores relaciones posibles, sobre todo con países en los que nos unen tantas cosas, como el caso de Honduras, comercio, frontera, etc. Y el caso de Nicaragua, pues aunque no somos amigos del régimen de Ortega, pues tampoco
queremos llegar a un desconocimiento, porque hay demasiadas cosas en juego y lo que debemos de tratar es que las relaciones sean lo mejor posible dentro de la diplomacia. Cuando ya no se puede, cuando ya se rompe, como el caso de Venezuela, pues se rompe. En el caso de Bolivia, yo personalmente me sentí consternado por lo que sucedió y los reclamos del pueblo. Yo siempre trato de estar a favor del pueblo, sea de derecha o de izquierda, el gobierno me da igual. En el caso de Chile, por ejemplo, yo siempre trato de estar con el pueblo. Si el pueblo está reclamando, pues nosotros estamos con el pueblo. De eso a desconocer al presidente, pues es diferente, porque el presidente fue elegido democráticamente, nadie lo... Bueno, de hecho, la que estaba en el gobierno era la Michelle Bachelet, y ella le entregó el poder a Piñera. Es decir, nadie puede discutir que si, estaba en que si llegó al gobierno de manera democrática o no. Ahora, las aspiraciones de quién tenemos que estar nosotros de lado, bueno, las del pueblo chileno. Pero tenemos que mantener relaciones cordiales y diplomáticas con el gobierno de Chile, que es el gobierno que está. Igual con Bolivia. A pesar de que no nos pareció algunas cosas de las que pasaron el día de las elecciones, no hay un elemento fuerte para poder desconocer un gobierno que ahí está. Vino incluso Evo a nuestra toma de posesión, conversé con él, primera vez en mi vida que conversaba con él, hablamos de algunos proyectos que podemos hacer en conjunto. Me duele lo que está pasando en Bolivia, lo veo, lo estamos observando, vamos a ver si escala, pero hoy por hoy no podemos desconocer al presidente de Bolivia. No le conviene a El Salvador estar en una ola de desconocimiento. Solo va a pasar en casos extremos, como el que tenemos ahí en Venezuela, y pues si se diera otro caso extremo, inclusive aquí en la región o en la vecindad, digamos, del SICA, pues igual lo haríamos, pero sería el último recurso. Antes de eso, pues, pudiéramos hacer una condena pública, dar una conferencia de prensa, hacer algo menor, digamos, más suave, que expulsar a los diplomáticos y desconocer a un gobierno. Seguimos con Gerson Chávez, de Diario El Mundo. Buenas tardes, presidente. Dos consultas. La primera va en relación, y luego del desconocimiento al régimen de Nicolás Maduro, consultarlo si ya hubo comunicación oficial con el presidente Juan Guaidó y cómo podría o cómo será el proceso para el establecimiento de relaciones con este presidente encargado, y si se ha visualizado quiénes podrían conformar el cuerpo diplomático salvadoreño que va a tener relaciones con el presidente Guaidó. Y lo otro es, y tras la resolución de los magistrados de la Cámara de lo Penal respecto a la resolución a favor del magistrado Escalante, por ahí los magistrados han dicho que van a presentar un aviso, uno para la Corte Suprema de Justicia y el otro dirigido hacia Naciones Unidas. Conocer cómo interpreta usted este aviso que dicen ellos que van a presentar por una presunta interferencia o violación a la independencia judicial de parte de usted, presidente. Gracias, muchas gracias. Sí hemos conversado con el presidente encargado, Juan Guaidó, y él va a asignar a una delegación diplomática que va a tener el 100% de acreditaciones aquí en El Salvador. Yo lo voy a recibir aquí en Casa Presidencial para darle sus acreditaciones, así como lo he hecho con todos los embajadores que han sido nombrados de todos los demás de diferentes países que han sido nombrados en mi periodo. Nosotros no vamos a tener representación diplomática en Venezuela porque el régimen de Maduro controla el territorio venezolano. Pero vamos a tener la embajada de Venezuela aquí en El Salvador, de los delegados del presidente encargado Juan Guaidó, y nosotros nuestra relación la vamos a manejar directamente desde Cancillería. Ahí ahorramos unos dólares también. En el caso de la resolución de la Cámara de lo Penal, pues yo creo que cualquier salvadoreño, cualquiera, y aquí lo bonito de esto es que no hay que ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni abajo, ni de atrás, ni de adelante, ni hombre, ni mujer, ni adulto, ni joven, no importa. Aquí, padre o no padre, madre, no madre, es decir, no importa. Aquí creo que todos debemos de estar de acuerdo y aquí no debe haber discusión, digo yo, pues porque sería absurdo tenerla,
en que tocar a una niña en sus genitales es un delito, por Dios. O sea, ¿cómo es posible? Ojo con el precedente. No solo no se le está haciendo justicia a la víctima, y no solo se está haciendo una aberrante resolución que solo puede causar el asco del mundo, sino que además estamos sentando un precedente peligrosísimo, porque cualquier persona no se puede decir, ah, bueno, entonces yo puedo ir a tocar a una niña y no me van a hacer nada porque en El Salvador no es delito. Por Dios, eso no puede, por supuesto que es delito, y cualquiera que lo haga lo vamos a llevar tras las rejas. Ahora bien, lastimosamente la Cámara de lo Penal dieron una resolución aberrante, totalmente alejada de cualquier derecho, no solo el derecho nacional, sino los convenios internacionales que hemos firmado y la simple lógica jurídica. Y ni siquiera, ojo, nosotros no estamos diciendo que el magistrado es culpable o inocente, porque yo no lo sé, no he visto las pruebas. Pero él tenía que ir a un juicio y tenía que probar si eran inocentes o culpables, y si era culpable tenía que ir a la cárcel. El problema de los magistrados es que los magistrados no han dicho que el otro magistrado era inocente, sino que lo que han dicho es que no es delito. Es decir, ni siquiera se pudo probar si era culpable. Simplemente dijeron, no, no es delito. Entonces, ¿qué es? Una falta. Hombre, ese debería ser de los delitos más graves. No puede considerarse una falta. Y alguien dice, no, pero es que dice la Cámara, al que le toca hacer la legislación es a la Asamblea Legislativa. Claro que la Asamblea puede endurecer las penas, pero hay suficiente legislación en El Salvador y en los convenios internacionales, que además los tratados internacionales son ley de la República, e incluso cuando hay contradicción entre el tratado y la ley, prevalece el tratado, dice nuestra Constitución. Y vinieron los magistrados de una manera aberrante. Además, hay jurisprudencia anterior. Nosotros mismos vimos cómo a otro ciudadano, ahí estaba en la tiendona y tocó a una niña y fue enviado a la cárcel. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Está bien que lo manden a la cárcel, además, hay que se refunda. Pero ¿por qué a él, al ciudadano pobre, si lo mandan a la cárcel, que yo estoy de acuerdo que lo manden a la cárcel, y de nuevo, que se refunda, por si quedaba la duda, pero ¿por qué al otro, al poderoso, al magistrado, al que está igual que ellos, al compañero de ellos? No, ese ni siquiera es delito. O sea, ni siquiera vamos a ver en juicio si lo hizo o no lo hizo, porque no es ni siquiera un delito. Entonces, ¿cómo es que el otro está en la cárcel? O sea, sí es delito. Hay jurisprudencia que es delito. Y entonces yo me manifesté con toda la fuerza que pude manifestarme. Al igual, ojo, no solo me manifesté yo, se ha manifestado la sociedad entera. Creo que el repudio es nacional. No es del presidente, es nacional. Yo soy uno de tantos. Y ellos vienen y sacan un comunicado donde en el mismo comunicado hablan de garantías procesales, de presunción de inocencia, de liberación, del proceso, del Estado de Derecho, y ultra garantistas en el caso del magistrado. Y a la par me condenan a mí sin juicio. Y dicen, el presidente en una clara violación e intromisión de poderes. Espérenme, ¿y no eran ustedes los que hablan de que debe haber un juicio, de que debe haber presunción de inocencia, de que debe haber debido proceso? Es decir, con los violadores son garantistas, pero con los que le reclaman porque sean garantistas y que sienten esos precedentes nefastos para nuestro país, ahí sí son, ahí no hay debido proceso, ahí no hay juicio, inmediatamente emitieron un juicio de valor y me condenan, y al vicepresidente también. Y dicen que nosotros hemos hecho una intromisión clara en el órgano judicial. Ya quisiera poder ir a hacer la resolución y poder condenar a quien haya tocado los genitales de una niña, pero no tengo esos poderes. Entonces me pronuncio como ciudadano, como persona, como ser humano, como padre, como esposo y como presidente. A ellos no les gustó, lo siento mucho. Pero creo que el repudio no lo tienen solo de mí, sino que lo tienen de todos los salvadoreños. Porque no hay un salvadoreño decente que no va a estar en contra de esa resolución aberrante emitida por los magistrados de la Cámara de lo Penal. Y creo que eso solo es una muestra de lo corrompido que está nuestro sistema de justicia y lo urgente que es una depuración del mismo. La última intervención a cargo de Silvia Hernández de El Noticiero. Buenas tardes, presidente. Única pregunta sobre la reunión que tuvo Arena y Gana, específicamente Andrés Rovira y Gustavo López Davison, para abordar temas de beneficios para el país. Según ellos,
Algunos miembros de Gana aseguraron que desconocían esta reunión, de hecho se mostraron sorprendidos, se trata de líderes políticos. Tal vez una breve respuesta. Sí, bien, yo en lo personal tampoco conocía de la reunión, yo trato de mantenerme alejado de los temas partidarios, pero no quiero hablar mal de don Andrés, una persona a la que tengo mucho respeto y cariño, pero no es vinculante. Es decir, yo he dicho, lo dije y lo sostengo, nosotros como gobierno no reconocemos en Gustavo López Davison un interlocutor válido en Arena, parece más un interlocutor del FMLN en sus propuestas. Incluso se molestó cuando Estados Unidos extendió los permisos de trabajo y de residencia para los tepecianos. Parece un vocero del FMLN. Él fue electo en Arena, está bien. Yo no me meto en eso, menos. Si no me meto en Gana, menos me voy a meter en Arena. Arena pueden elegir a quien quieran. Pero nosotros sí podemos decir con quién reunirnos. Ahora, Andrés Rovira tiene todo el derecho de reunirse con él. Yo no conocía la reunión, entiendo que el directorio de Gana ha dicho que ellos tampoco conocían la reunión, los diputados de Gana han dicho que ellos tampoco conocían de la reunión, y lo que hayan platicado pues quedará entre ellos. Es decir, este es un país libre y ellos pueden reunirse, pero vinculante con el gobierno no hay nada. Es decir, para nosotros es como que no se hubiera dado ninguna reunión. Ahora, don Andrés Rovira tiene derecho a reunirse con quien él quiera, este es un país libre. Y pues si él quiso reunirse con el señor Gustavo López, pues está en su derecho a reunirse. Ahora nosotros como gobierno, y entiendo que la fracción de Gana en la Asamblea Legislativa ni siquiera estábamos informados, ni tampoco vemos como vinculante cualquier negociación o a la que hayan llegado. Pero, como dije, yo le guardo mucho cariño y aprecio a don Andrés, y él tiene el derecho a reunirse con quien él quiera. Ahora, agenda tampoco nos van a imponer, ¿verdad? Eso, su reunión es su reunión y sus acuerdos quedarán en sus acuerdos. Con nosotros como gobierno, y entiendo que con la fracción de Gana, pues tampoco es como que no hubiera habido ninguna reunión. Así concluye esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Presenciamos el Esta fue la retiro. primera conferencia de prensa que solo fue conferencia de prensa. Gracias. Presenciamos el retiro del señor presidente de la República.